Les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. Vengo refiriéndome algunos domingos acerca de una serie sobre el servicio a Dios, el servicio a su casa y el servicio en los diferentes escenarios donde Dios nos ha colocado. Y en relación a esto hemos tomado tiempo para meditar en el corazón que Dios espera que tengamos aquellos que le servimos. Y concluíamos hace 8 días en que Dios espera que nosotros sirvamos con un corazón de hijo y no de siervo. Ahora, esa expresión siervo habitualmente la usamos y no la voy a satanizar, siervo del Dios viviente, pero realmente el apelativo que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a aquellos que sirven al Señor es el apelativo de hijo. Por eso pregunté, ¿hijo o siervo? ¿Hijo o empleado? ¿Hijo o asalariado? Y estuvimos mirando algunas características de aquellos que sirven como empleados a Dios, aquellos que tienen la visión de Dios como un jefe y que aún no lo han experimentado realmente como un padre, porque Dios espera que le sirvamos en casa como un hijo le serviría a su papá y no como un siervo o un empleado le serviría a su jefe. Y eso es algo revolucionario en el sentido de que la religión nos enseñó a portarnos como siervos, empleados, asalariados, pero Cristo vino a modelar que Él es el Hijo de Dios y por lo tanto nos da el privilegio de que nosotros también accedamos a Él como un hijo lo haría con su Padre. Estuvimos hablando de la parábola de los 2 hijos, conocida como la parábola del hijo pródigo, y analizamos algunas actitudes en el corazón del hijo mayor. Y solamente para recordar, decíamos que el hijo mayor servía como un empleado a su padre, no como un hijo. Y algunos detalles que nos muestra la parábola es que él era indiferente a los asuntos de la casa de su padre. También él habló en escenarios incorrectos, no preguntándole directamente a su padre, sino buscando a un jornalero, a otro empleado, para hablar de lo que tenía en su corazón. Son personas que se enojan, hacen show, pataleta cuando las cosas no salen como ellos quieren. Usan las debilidades de otros para autopromoverse. Su enfoque está en la recompensa, pero no en el agradar a su padre. Son desagradecidos, inconformes y amargados. Y lo último que decíamos es que tampoco aceptan formación, disciplina y corrección. Y espero que usted haya estado meditando esta semana acerca de esa pregunta: ¿hijo o empleado? ¿Hijo o asalariado? Y retomando entonces el hilo de esa enseñanza, el hijo mayor no midió que el impacto de sus actitudes negativas ponía en riesgo la unidad familiar. Para una persona con el corazón de siervo o de empleado, está primero tener la razón. Está primero objetar y argumentar antes que promover el bienestar de su casa. Él pedía inclementemente que su hermano menor fuera castigado por su error y no estuvo de acuerdo con el trato de misericordia con el que su padre le trató. Es urgente cambiar nuestro corazón de siervo o de empleado por el corazón de un hijo. Porque un empleado con el corazón resentido puede terminar provocando una catástrofe, una división, incluso la destrucción de un hogar, de una empresa
o también de una iglesia. Y sabe, un empleado sabe que recibirá su sueldo a fin de mes porque ha cumplido su tarea. En cambio, un hijo tiene plena certeza de la bendición de Dios sobre su vida porque conoce el corazón del Padre. Así que en la práctica, ¿estamos comportándonos como empleados o realmente como hijos? Porque algunas personas, cuando su fe es probada, comienzan a asociar sus circunstancias, su respuesta al trabajo de Dios, y no basan su confianza en Dios como persona, sino en Dios como jefe. El enemigo hoy en día usa siervos extraños que llegan a la casa para afectar la relación familiar y colocar en crisis la familia. Y lo digo yo con plena experiencia de vida. Yo fui abusado sexualmente a mis 5 años de edad por un siervo, por un empleado, por una persona que llegó a mi casa buscando empleo y que se le permitió acceder a nuestro círculo familiar. ¿Quién fue la persona que mató en mí mucho de mi identidad, mucho de mis sueños, mucho de mi futuro? Precisamente un extraño. Y en ese sentido debemos detectar personas que tal vez son usadas por el enemigo como extrañas, camufladas en un corazón de siervo, pero que no tienen un corazón de hijo. Y lo más preocupante es que así como a nuestros hijos de repente se les pegan mañas. Ustedes sí les ha pasado, ven eso con sus hijos, que de repente llegan hablando costeño. Y uno dice, ¿y esto? Y después se entera que es que los compañeros del curso son costeños o mexicanos. Ya no dice, órale, si nos vamos a platicar y ese tipo de cosas. Otros se vuelven paisas, por ahí los he visto en las redes sociales, así todo paisa. Y yo digo, ¿y esto? Y así como se les pegan esas mañas, mucho cuidado. Porque también el corazón de los hijos se les pueden pegar actitudes de los empleados. ¿Y por qué? Porque se han contaminado. La mentalidad de empleados es tan fuerte que se llega a instalar en el corazón de los hijos. Y por eso debemos arrepentirnos y renunciar a toda contaminación del corazón. Y eso es lo que le da título a mi enseñanza en esta mañana, siguiendo con nuestra serie del servicio a Dios y a su casa. La enseñanza se llama La contaminación del corazón. Porque yo creo que ustedes son hijos. Yo soy hijo de Dios, hijos de esta casa. Pero debo exhortar para que mentalidades de este mundo no se instalen en el corazón de los hijos y echen a perder lo que Dios ha querido hacer con sus vidas. Contaminar es contagiar, es infectar algo, alterando nocivamente la pureza o el diseño inicial, dejándolo dañado para que así no pueda cumplir su propósito. La pregunta que quiero que se esté haciendo en esta mañana allí con la ayuda del Espíritu Santo es: ¿tengo contaminado el corazón? Pregúntale a la persona que está al lado: ¿tienes contaminado el corazón? Porque la Biblia nos advierte acerca de esto. Por ejemplo, la contaminación ambiental es la presencia de sustancias dañinas para los seres humanos y los ecosistemas. Se contamina el aire, el agua, los suelos, pero ¿qué de la contaminación de nuestro corazón? Y quiero mostrar lo que dice 2 de Corintios 6, versículo 17, hasta el capítulo 7, versículo 1. El Señor nos exhorta, dice: no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15.
¿Qué concordia tiene Cristo con Belial, que es un nombre de un dios falso? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, escúcheme bien, salid del medio de ellos. Diga conmigo, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Y ahora, interesante, de carne y de espíritu. Es decir, debemos descontaminar no solamente en la oración, en la guerra espiritual, a nivel espiritual, sino también con carne, tomar distancia. Por eso respondo a esta pregunta: ¿cómo evitar ser contaminado? Y lo acabamos de leer. Número 1, salir del lugar de la contaminación. ¿Cómo puedo yo evitar ser contaminado? Número 1, saliendo del lugar de contaminación. Cuando el ambiente de un lugar está lleno de polvo o está contaminado, ¿cuál es la mejor forma de evitar que yo me contagie? Saliendo de ese lugar. Mateo 10:14. El Señor dijo: si alguno no lo recibe, si alguno no oye sus palabras, salgan de aquella ciudad. Y eso le dice hoy el Señor a algunas personas en esta mañana: salgan de ese lugar. Y fuera de eso, sacúdanse el polvo de sus pies. ¿Qué está previniendo el Señor allí? La contaminación de nuestro corazón. De hecho, cuando el Señor tuvo un encuentro personal con Moisés y también años después con Josué, lo primero que el Señor les dice es: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Así que le vamos a pedir al Señor en esta mañana que nos muestre dónde se ha contaminado nuestro corazón. De qué forma la mentalidad de este mundo, que promueve ver a Dios como un jefe, pero no como un padre, se ha instalado en nuestro interior. ¿Eso qué implica? Significa que al salir de un lugar tenemos que apartarnos física y emocionalmente de personas nocivas hacia nuestra fe. Tomar distancia de ambientes que promueven el pecado y que nos hacen vulnerables al regreso de patrones en los que participamos en nuestro pasado. Es importante tomar esa distancia, porque usted no va a poder mantener su integridad si usted está alrededor de un ambiente contaminado. Y algunos me dirán: pero ¿qué si no puedo salir de allí? Porque la gran pregunta que nos hacemos es: ¿qué hacía un justo como Lot en Sodoma? Usted conoce cuál fue el proceso de degradación de la integridad de Lot por estar en Sodoma. Se acercó, luego se instaló y finalmente terminó siendo conocido como un señor en Sodoma. Y eso lo llevó a una destrucción de sus principios y sus valores morales, a fin de que sus hijas se acostaron con él cometiendo incesto. ¿Qué hacía un justo en Sodoma? Y hoy el Señor dice: ¿qué haces tú en la discoteca? ¿Qué haces tú en el bar? ¿Qué haces tú en ambientes mundanos? En lugares donde no se glorifica al Señor, sino se glorifica y se promueve el pecado. Eso es lo que te tiene contaminado. ¿Qué haces escuchando música que glorifica el pecado, que va en contra de los principios del Señor? Eso es
lo que ha contaminado tu corazón. Y entonces algunas personas me dirán: pero pastor, el problema es que yo no puedo salir de ese lugar de contaminación porque el lugar donde me contamino es mi casa. Otros dirán: es mi trabajo. Otros dirán: es mi estudio. Y en relación a eso voy con mi punto número 2. Si usted no puede salir del ambiente que lo contamina, entonces debe escoger ser leal a Dios y a su palabra. Predeterminar en su corazón que en ese ambiente que busca contaminarlo, usted va a tener un tapabocas. Usted va a tener una protección extra, una protección que blinde su corazón. Y esa protección se llama lealtad a Dios y a su palabra. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice que Daniel, siendo un joven, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Tremendo. Pero ¿de dónde partió a esta solicitud que hizo Daniel al rey de los eunucos? De su corazón. Él propuso en su corazón que ese ambiente no lo contaminaría y por eso empezó a buscar alternativas. Yo no participo de esas reuniones. Conmigo no cuente para ese tipo de eventos. Yo le ayudo de otra forma. Yo participo de otra forma. Pero yo no voy a promover lugares donde se fuma, donde se alcoholiza a la gente, donde se tienen encuentros casuales. Yo no participo de eso. ¿Y por qué no lo hago? Porque he predeterminado en mi corazón no contaminarme. Ese es el punto. Porque sí, Daniel se encontraba cautivo en Babilonia, no podía salir de allí. Pero sabe, él pesó en su corazón y dijo: vale más lo que mis padres me han enseñado acerca de la ley judía, acerca del Dios de los hebreos, y voy a decidir honrar al Señor que me ha sido predicado. Y yo espero que usted no esté solamente aquí como un oidor olvidadizo de las enseñanzas, sino que cuando allá afuera el enemigo lo invite a contaminarse, usted diga: no, voy a proponer en mi corazón no contaminarme con lo que el mundo me ofrece y a mantenerme en los principios, aunque eso exponga mi vida. Porque eso fue lo que le pasó a Daniel. Su vida fue expuesta porque él no accedió a arrodillarse, porque él no accedió a adorar a la estatua de Nabucodonosor. Pero sabe, lo maravilloso es que cuando usted escoge por Dios, Dios escoge por usted. Porque Daniel propuso no contaminarse y unos capítulos después Dios está promoviendo a Daniel y colocándolo en un lugar de autoridad como cabeza de todo el imperio babilónico. ¿Por qué? Porque se mantuvo leal al Señor. Incluso desde la ley, desde el Antiguo Testamento, el Señor hace exhortación para no contaminar el corazón. Levítico 18:30 dice: guárdense pues, guarden mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ella. Yo Jehová vuestro Dios. Y usted puede leer el libro de Levítico, que entre otras cosas es un libro fascinante, y ver allí todas las indicaciones que Dios dio a su pueblo en relación a no contaminarse. Ellos no podían contaminarse con algo que estaba muerto. Ellos no podían contaminarse estableciendo relaciones sentimentales con personas que no fuesen del pueblo de Dios. No podían contaminarse con los ídolos, ni con las costumbres
que para los de esos habitantes paganos eran normales, pero que no podían ser normales ni aprobadas por el pueblo de Dios. Una de ellas, sacrificar a los primogénitos al dios Moloch. Quemaban a los bebés recién nacidos en una brasa ardiendo para adorar al dios Moloch. Y lo terrible de eso es que esas prácticas lo hacían habitantes de naciones extranjeras, y el pueblo de Israel, por estar tan cerca de ellas, ¿qué hizo? Terminó haciendo lo mismo. Se contaminó. Pregúntele a la persona que está al lado: ¿estaré contaminado? No le responda, dejemos que el Señor le responda. Número 3, mucha atención. Número 3, examinar el tipo de conversaciones que se sostienen con las demás personas. Las malas conversaciones son el principal foco de contaminación en el corazón. Debemos ser selectivos con quién hablamos y de qué hablamos, porque no con todas las personas se les puede abrir el corazón, ni tocar temas profundamente personales o íntimos. Siempre le hemos dicho a ustedes que cuando usted abra su corazón, lo haga con la intención de que usted sea ministrado. Pero si usted abre el corazón y no es ministrado, es como abrir una herida. Queda propensa a la infección. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 15:18. Es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las contaminaciones más grandes que acontecen en el corazón de los hijos es cuando exponen sus oídos a conversaciones con siervos y con empleados. Primera de Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, recuerde que usted tiene que asociar esta enseñanza con la de hace 8 días, porque yo no estoy hablando mal del empleado en sí, sino de lo que significa servir a Dios como un asalariado, una persona que solamente está enfocada en las cosas que al comienzo mencioné, en la retribución, pero no en agradar al Padre. Usted debe sostener conversaciones que edifiquen su fe y no que la hagan declinar. Si después de que usted conversa con alguien se le va la paz, alerta. Debe usted evitar volver a sostener conversaciones con esa persona, porque si no, terminará contaminándose. Hebreos 12:15 dice: miren bien, examinen bien, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por esa raíz de amargura muchos sean contaminados. Ahora, ¿cómo se siente usted cuando habla con una persona amargada? Usted sale mal. ¿Y cómo estás? Ay, con es terrible. Cuando mi Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Cuando la Biblia dice que el camino del justo es como la aurora, que va de aumento en aumento. Pero hay personas que sin darse cuenta tienen su mentalidad esclavizada a este sistema. Y por eso todo lo que sale de su boca es amargura. Y contagian con esa amargura. Y esa amargura declina la fe de los hijos de Dios. Por eso tenemos que entender la guerra espiritual en la que estamos, para que no nos sea robada esa identidad y esa mentalidad de hijo. Santiago 3:6 dice algo impactante en relación a la lengua.
ya que estamos hablando de la contaminación. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. ¿Y qué dice? Contamina todo el cuerpo. Interesante eso, ¿no? Que la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo y que todos somos miembros de ese cuerpo. Yo le dije al Señor, yo quiero ser cualquier miembro menos la lengua, porque es terrible. Dice que la lengua puede llegar a contaminar todo el cuerpo. Pastor, ¿por qué estoy contaminado? Por las conversaciones que usted ha sostenido, por las conversaciones que usted ha permitido. Número 4, debemos ser radicales. Me refiero con esto, no podemos hacer concesiones con el mundo. No podemos participar de las cosas que este mundo participa. Cosas de las cuales el Señor ya nos rescató, ya nos perdonó, pero que por ninguna forma debemos recuperar. Participar en Halloween, infidelidades, incestos, sexo ilícito, sexo prematrimonial, corrupción, negocios mal habidos, groserías. Todas estas cosas que para nada glorifican al Señor. Mucha atención. Segunda de Pedro 2:20 dice así: si ustedes, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan otra vez en estas contaminaciones, que afirma la Biblia, serán vencidos y su postrer estado vendrá a ser peor que el primero. La Biblia lo advierte con toda claridad. Es más, creo que el versículo siguiente dice: es preferible que no hubieran conocido que después de haber conocido regresen atrás. Según este versículo, cada vez que recaemos en una práctica del pasado, será más difícil salir de allí. ¿Y por qué? Porque la contaminación en el corazón atrae los demonios a la vida de una persona, para que sean contaminados con el virus del pecado y logren acaparar territorio espiritual. Por eso dice la Biblia que cuando un demonio sale, busca 7 para regresar, con el propósito que el estado postrero, el estado futuro de esa persona sea peor que el primero. No tiene que volver a Egipto. No tiene que volver a ese lugar de contaminación, porque si no, usted va a tener más presión, más opresión, más aflicción en su alma y en su corazón. Número 5, debemos renunciar a lo que nos contaminó en el pasado y ser liberados. ¿Cómo comienza nuestra liberación? Al arrepentirnos. Perdóname, Señor, porque me dejé contaminar el corazón. Yo te amaba a ti, amaba a la iglesia, amaba el servirte, pero comencé a estacionar mi corazón en lugares de parqueo prohibidos. Empecé a escuchar cosas que no debo haber escuchado, a considerar en mi mente cosas. Y hoy me doy cuenta que ya no tengo la mentalidad de hijo, sino la mentalidad de un asalariado. Un ejemplo tremendo de esto es Simón, el que practicó la magia. Esa porción la encontramos en Hechos capítulo 8. Dice la Biblia que él creyó, se bautizó y permanecía con los discípulos. Estaba haciendo las cosas bien, pero nunca fue liberado de su pasado. Entonces, cuando él vio que por la imposición de las manos de los apóstoles el Espíritu Santo venía sobre la gente, él dijo: oiga, ¿cuánto vale ese poder? ¿Cuánto le doy para que usted me dé el poder de que otros reciban lo que ellos han recibido?
Mire la mentalidad que tenía, una mentalidad de empleado, no una mentalidad de hijo. Porque el hijo comprende que el Espíritu Santo es un don y que se recibe por gracia y no por dinero. Ahora, cierro con esto. Juan capítulo 8, versículo 35. Impresionante cómo el Señor últimamente me ha abierto los ojos en relación a esa diferencia entre un hijo y un siervo. Juan 8:35 dice: y el esclavo y el siervo y el empleado no queda en la casa para siempre. En cambio, el hijo sí queda para siempre. Y vuelvo a mi pregunta: ¿siervo o hijo? El esclavo debe ser sacado de la casa. ¿Cuál era el hijo de la promesa en Abraham? ¿Isaac o Ismael? Isaac era el hijo. Ismael se convirtió en una aventura que tuvo Abraham con su sierva Agar, y por eso él era siervo de la sierva. ¿Qué le dice Dios un tiempo después a Abraham? Echa al hijo de tu sierva de tu casa. ¿Por qué? Porque el esclavo no puede quedar en la casa. El que queda en la casa, ¿qué es? El hijo. Y es tremendo porque cuando Dios comienza a revelar esos principios, los empleados y los siervos se dan cuenta de que tienen que mudar su corazón al corazón del hijo para mantenerse en las promesas en la casa del Señor. Entonces, así como el Señor dice que el esclavo debe salir, también de nuestra mente debe salir cualquier tipo de contaminación para que sea desarraigada y para que podamos vivir en la identidad de hijos. Mire, por no tener advertencias como las de esta mañana, muchos han claudicado en cuanto a su fe. Han abandonado primero la iglesia, pero con el paso del tiempo al Señor. Muchos se han apartado del Señor y a eso la Biblia lo llama apostasía. Por eso mucho cuidado, porque se los mencioné en mis puntos anteriores. No haga concesiones, porque si usted empieza a hacer concesiones y empieza a darse ciertas libertades para faltar a la casa del Señor o para que sus hijos falten, le dije que el postrer estado será peor que el primero. Sabe que cuando se instala en el corazón de un hijo la mentalidad de un siervo, y si no se interviene, el siervo termina matando al hijo. La mentalidad de empleado termina sacrificando la mentalidad de hijo, y eso nos destina a mantenernos en una religión y no en una relación. En segunda de Samuel capítulo 18 hay una historia impactante, porque precisamente habla de un siervo en el Antiguo Testamento que mató a un hijo. Segunda de Samuel 18, quiero mirar versículo 5. El rey, que es David, manda a traer a los generales de su ejército, dentro de ellos un siervo que se llama Joab. Diga conmigo, Joab. Joab es un siervo de David. Y su hijo Absalón ha cometido un error. Se ha rebelado, está en un tiempo de rebeldía, se ha sublevado en contra del reino. ¿Y sabe qué hacían los siervos? Le decían a David: mate a su hijo. Ese chino porquería para nada le sirve. Y tal vez así hay demonios hoy en día, tratando de motivar a padres para que sacrifiquen a sus hijos, para que le quiten el amor a sus hijos. Pero el corazón del padre se manifestó en el corazón de David. Y en este versículo 5, David les dice: por favor,
Sí, mi hijo ha cometido un error, debe pagar por su error, yo lo voy a disciplinar, pero si lo encuentran, porque él estaba huyendo, trátenlo benignamente, trátenlo amorosamente, por amor de mí, por el amor que yo siento hacia él. Y todo el pueblo escuchó cuando el rey dio esta orden acerca de Absalón. Pero, ¿qué ocurrió? Versículo 14. Dice que Joab encontró a Absalón. El siervo encontró al hijo. Y dijo: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo en medio de la encina, porque al huir él quedó como atascado en un árbol. Y Joab lo vio, y en vez de atender el corazón del padre del muchacho, del rey, lo que hizo fue acabarlo de matar. Es interesante, pero los hijos se reproducen en hijos, pero los siervos se reproducen en siervos. No tienen otra forma de reproducirse porque no han transformado su ADN. ¿Cómo afectó esto a David? Terrible. Los momentos más difíciles para David fueron los momentos cuando recibió noticias como la que su hijo acababa de ser muerto por su siervo. Ahora, fueron 3 dardos. Y si me permite, estos 3 dardos representan el enojo que tenía Joab en contra de David, porque él trataba con misericordia a su hijo. Eso nace de un corazón envenenado, de un corazón esclavizado, de un corazón de siervo. Él tenía envidia hacia Absalón y él tenía enfado hacia la manera como Dios bendecía a David y a su casa. Y por esos sentimientos de resentimiento, de odio, ¿sabe qué hizo? Mató al hijo. Ahora, no sé si usted me está comprendiendo lo que yo quiero decir o si me estoy haciendo entender, pero sabe, son los siervos los que muchas veces contaminan, incluso llevan a la muerte a los hijos. ¿Te has preguntado quiénes matan a los hijos de la casa? Y la respuesta es personas con corazón de empleado, que no tienen su corazón en la casa. Por eso les hablé del hijo mayor, de la parábola del hijo pródigo. Él pensaba no tanto en el bienestar de su familia, sino en que a él le fue sellada la razón. Y el ejemplo de ejemplos de cómo los siervos basados en la religión matan a los hijos es Jesús. ¿Quién mata a Jesús? Religiosos que servían a Dios, que pensaban estar sirviendo a Dios, pero no con un corazón de hijo. Fueron ellos los que finalmente lo llevan a la cruz del Calvario. No permitamos que la contaminación de este mundo haga morir en nosotros nuestra identidad de hijos. Lucas 20, versículos 13 al 16, y con este versículo finalizo mi enseñanza. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando lo vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores, los servidores, los empleados, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, este es el hijo, venid, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron: ¡ah! Dios nos libre. Diga conmigo: Dios nos libre. ¿De qué? De que nuestro corazón se contamine con la mentalidad de este mundo y mate en nosotros la identidad de hijos de Dios.
muchos hijos de sangre han tomado distancia emocional de sus padres, porque para ellos un extraño tomó el lugar en sus casas. Fue alguien de más importancia en el corazón de sus padres y mataron en ellos la identidad de hijos. Yo oro para que el Espíritu Santo sea acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nos ponemos en pie. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos conduce a toda la verdad. Gracias porque somos hijos de Dios. Gracias porque a los que han recibido a Cristo tú le has dado la oportunidad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y yo quiero alabarte y yo quiero bendecirte por ser tu hijo, porque eres mi Padre, porque me cuidas. Y parte de tu cuidado es tener confrontaciones como las de esta mañana, para que yo examine mi corazón delante de la luz de tu palabra. Yo quiero que se acerque usted al Señor y le permita al Espíritu Santo que Él vaya indagando en su interior. Y quizás usted tenga que decir: Señor, perdóname porque me he contaminado. Permití el contagio de mi corazón. He estado en ambientes que comienzan a distanciar mi corazón del tuyo. He permitido conversaciones que cuestionan mi fe. He expuesto mi corazón, Señor, a ambientes nocivos. Y ya no sé cómo regresar a ese lugar de intimidad contigo. Señor, estoy extraviado, estoy perdido sin ti. Por eso te pido que en esta mañana tú puedas tomarme de la mano y sacarme del sótano de oscuridad donde mi alma se encuentra, llena de confusión, llena de soledad, llena de tinieblas, una mente entenebrecida, Señor, que llegó como resultado de la contaminación de mi alma. Señor, no valoré el ser hijo tuyo y terminé comportándome como uno más de los del mundo. Me contaminé, Señor, con lo que vieron mis ojos. Me contaminé, Señor, con lo que habló mi boca, con lo que escucharon mis oídos. Contaminé mi corazón, Señor. Y yo quiero pedirte perdón. Quiero arrepentirme delante de la cruz, delante de tu sangre que se derramó en ese madero. Y como lo dijeron los hombres que escucharon la parábola de los siervos que mataron al hijo: Dios nos libre. Líbrame, Señor, de no quedar atrapado y muerto por permitir la mentalidad de esclavo de este mundo. Hoy en el nombre de Jesús declaramos perdón y declaramos libertad y sanidad sobre esta casa en el nombre de Jesús. Y quiero que por favor ore conmigo de forma audible y diga: Señor Jesús, yo renuncio a toda contaminación de sangre, de espíritu, en mi alma, en mi mente, en mi cuerpo y en mi corazón. Renuncio a toda contaminación de este mundo por el pecado, por las mentiras, por el engaño, y me sacudo en el nombre de Jesús. Sacudo mis pies de todo lo que los pudo haber contaminado por estar en lugares incorrectos, inadecuados, Señor. Y pido por tu gracia que vengas a mi rescate. Y en el nombre de Jesús levanto un clamor para que los dardos que el enemigo ha pretendido clavar en mi corazón no produzcan la muerte de mi vida espiritual. Y por eso en el nombre de Jesús, Señor, levanto un clamor pidiendo que yo mantenga mi fe y predetermine
hizo Daniel, no contaminarme con lo que este mundo me ofrece. En el nombre de Jesús, yo predetermino no contaminarme con lo que este mundo me ofrece, con lo que el pecado me ofrece, y salgo de esos ambientes nocivos para mi corazón y para mi alma. Regreso como lo hizo el hijo pródigo a casa. Vuelvo a mi identidad de hijo, vuelvo a los brazos del Padre, vuelvo en el nombre de Jesús. Y también quiero que usted levante un clamor por los hijos de su casa, en el nombre de Jesucristo. Tal vez usted se dio cuenta de que empezaron a tener amistades, relaciones no convenientes, y ahorita usted está viviendo la consecuencia de no haberles advertido o de no haberles puesto un límite. Y por eso levante un clamor al Señor y dile: Dios, que yo no tenga que recibir las noticias que recibió David aquel día cuando se enteró de que siervos habían matado a su propio hijo. Padre, hoy levantamos un clamor de intercesión por nuestros hijos físicos y espirituales. Yo levanto un clamor de intercesión por los hijos espirituales de esta casa y quebranto cualquier ataque del enemigo, cualquier mentalidad satánica que ha pretendido sacarlos de tu propósito, sacarlos de la casa. Y como lo dice tu palabra, los que deben salir fuera son los esclavos, pero los hijos permanecen para siempre. Y hoy oro para que ninguno abandone la fe. Hoy oro para que las personas en medio de la dificultad se anclen con más fuerza a tus promesas, que son verdad y que no mienten. Yo levanto un clamor para que en medio del desierto, de la prueba y de la dificultad, la identidad de hijos se establezca con poder en su corazón y que ninguna contaminación prevalezca en contra de ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levante sus manos y dígale allí al Señor: Dios, acepto que trabajes conmigo, acepto tus métodos, que aunque muchas veces no pueden ser los mismos míos, entiendo que tu bondad y tu gracia es mayor que mi amor por mis hijos. Rescátalos, Señor, te lo suplico. Rescátalos, rescátalos. Solamente tú tienes el poder. Solamente tú puedes pelear esa batalla por ellos. Hoy levanto, Señor, un clamor profundo desde mi alma y mi corazón, para que los siervos no sigan arrastrando a los hijos, no los sigan sacando de la casa, no los aparten de tu propósito. Te damos gracias y te bendecimos en esta mañana, y una vez más determinamos vivir como hijos de Dios, honrando y glorificando al Señor en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.